ir a África. Y nos vamos a ir a África porque ya está por terminar la gira que está haciendo la vicepresidenta Francia Márquez desde la semana pasada por varios países de África, y aquí hemos estado en algunos casos defendiendo y en algunos casos cuestionando algunos aspectos de esta gira. Y hoy, para hablar de cómo va esa gira, tenemos a uno de los invitados que usted reclamaba, Sebastián, que cómo era posible que no llevaran a personas que tenían experiencia y a gremios y demás. Claro. Que tenían, pero usted sabía que estaba, por ejemplo, el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, Camilo Montes, en el viaje. Que sé quién es una persona muy de gran experiencia en ese sector, pero creo que si bien algunos pudimos ser apresurados, no es culpa de nosotros, porque la lista no se la facilitaron al país. Si la lista se la hubieran facilitado al país, pues todos hubiéramos tenido, creo una idea mejor de cuál era la comitiva. Bueno, le cuento, a ver si se tranquiliza un poco. Han firmado 7 acuerdos en los diferentes países: Sudáfrica, Kenia y Etiopía, que son los países visitados por la vicepresidenta. Temas sobre la mesa: algunas alianzas comerciales, empoderamiento de la mujer, intercambios de carácter educativo, flexibilización de visas. Estupendo. Muy buena agenda. Saludamos a Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. ¿Desde dónde nos acompaña, señor Montes? Hola, Claudia, qué gusto saludarte. Lo mismo Sebastián, Ana Cristina y Oscar, que creo que están hoy en la mesa. Estamos en Nairobi, como bien decías, es el segundo de los 3 países que estamos visitando en esta zona de África, un continente con muchas oportunidades para las empresas colombianas. Bueno, en lo que a usted respecta, porque usted va como en su rol, en su cargo de director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, ¿esta gira ha valido la pena? ¿Estuvo bien construida? ¿Hay perspectivas y muchos? ¿Va a ser costo efectiva o no? Mire, le doy algún contexto, Claudia, para darle respuesta a esa pregunta. Hoy, desde Colombia, las empresas del sector de la industria de alimentos exportan a 31 de los 54 países africanos, cerca de algo así como $70 millones, más o menos en promedio, durante los últimos años. Es un mercado muy importante, es un mercado muy relevante para las empresas, no solo del sector que yo represento, sino para el país, para las empresas del país. Es un continente que aún tiene un bono, es el único continente que todavía tiene bono generacional, es decir, que todavía tiene más niños y jóvenes que personas adultas. Los productos, yo he estado visitando pues algunos de los supermercados, entendiendo cómo el consumidor africano, al menos en los países que hemos estado, aborda la compra, y créanme que para las empresas que están instaladas en Colombia es un mercado súper interesante. Señor Montes, y tanto de su sector, que es el de los alimentos, pero también como de pronto otros colegas, personas que han viajado con usted, ¿usted a qué sectores y productos colombianos le ve realmente mucho potencial para, en el corto, mediano plazo, poder tener negocios en África? ¿Cuáles son como los productos o sectores ganadores a los que hay que apostarle? Mire, Sebastián, además te saludo. Hay que entender cada país de África con su particularidad y naturaleza. No es lo mismo los sudafricanos, que por ejemplo tienen una alta capacidad de consumo, en un grupo muy específico de una élite que es muy sofisticado en el consumo, a por ejemplo aquí en Kenia, que tienen menor nivel de ingreso en las familias, pero que también juntos todos tienen una capacidad de consumo muy interesante. Entonces hay que entenderlo país por país. Entonces déjeme lo recorro rápidamente. En Sudáfrica vemos oportunidades muy interesantes en diversas categorías de la industria de alimentos. Inclusive hay una compañía colombiana que es Aldor. Ellos son los que producen esta marca que conocemos en Colombia como Frunas, es una empresa colombiana. Ellos ya tienen planta en Sudáfrica, por lo tanto productos de confitería, de chocolatería, galletas en el sector pues que yo represento, pero inclusive carros de pasajeros, electrodomésticos, partes y vehículos para transporte, productos de papel, medicamentos. En ese mercado sudafricano hay oportunidades muy importantes para empresas del sector. En Kenia, inclusive rompió un paradigma. Los kenianos quieren y necesitan café colombiano. Y uno dice, pero si Kenia, pues, que es uno de los países que también produce café importante en el mundo, pues han sido fácilmente unas 10 reuniones o 10 contactos con importadores de café en Kenia que necesitan nuestro producto para hacer mezclas, pero también, por ejemplo, extractos y esencias, ingredientes, pero ya también hablando de otros sectores, medicinas, productos de madera, productos para veterinaria, pequeños maquinaria agrícola, por ejemplo.
machetes y este tipo de productos aquí en Kenia lo están necesitando. Y esperamos pues finalizar la gira en Etiopía. El día de mañana debemos estar viajando a ese país. Ahí en principio hemos tenido contactos en sectores como la galletería, confitería, todavía no en otros sectores, pero pues ya veremos cómo en sectores como por ejemplo cosméticos y artículos de aseo hay un par de personas que quieren hablar conmigo. Entonces, Sebastián, frente a tu pregunta hay que entenderlo país por país. Creo que esa es una tarea muy importante que todos los empresarios que quieren entender el mercado africano como una oportunidad, pues por supuesto tienen que hacer la tarea. Y ahí es donde quiero reconocer la tarea que las cámaras de comercio, especialmente las cámaras de comercio del Pacífico, la de San Andrés y de Bogotá, que también están aquí, han firmado varios memorándum de entendimiento con sus homólogos en estos países, insisto, Sudáfrica y Kenia, lo que nos permite tener inclusive una conversación comercial y empresarial entre estos países. Usted mencionaba Aldor, señor Montes, pero hay otro caso de éxito que conocimos incluso mucho tiempo antes, y es el de Colombina, que no solamente exporta a países africanos, sino que tiene una planta instalada en Sudáfrica. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que más empresas colombianas inviertan en África, que quieran instalar sus plantas en ese continente? Sí, mira, Colombina, el grupo Nutresa, Dulce la Americana y Aldor son algunas de las compañías que colombianas que tienen operación en Sudáfrica. Estuvimos visitando la planta de Aldor. Tienen 560 empleados, solo 6 de ellos son colombianos, el resto son sudafricanos, inclusive con una diversidad étnica, tienen personas casi de las 7 etnias, y fue súper revelador y además generó mucho entusiasmo para los trabajadores de esa empresa, ver que que hubo una delegación importante liderada por la vicepresidenta en el país, lo que permite tener conversaciones no solo con el gobierno sudafricano en ese caso o keniano en el caso donde estamos, sino inclusive con autoridades académicas, culturales y demás, que es donde para los países africanos es muy importante, más allá de lo comercial, este tipo de misiones. Pero mire, doctor Montes, digamos que los balances se harán al final de la gira. Claro. Pero es importante en estos casos, por ejemplo, con todo lo que es criticado y cuestionado y demás, los tratados de libre comercio. ¿Usted cree que existe la posibilidad, ya en el viaje, ya estando allí, pues visitando estos países, existe la posibilidad de que se firme algún acuerdo comercial de esta trascendencia, un tratado de libre comercio con Kenia, con Etiopía, con Sudáfrica? ¿Cómo ve usted esa posibilidad, pensando ya a la hora de los balances, cómo le fue a la vicepresidenta y cómo le fue en general a la comitiva en su gira por África? Mira, Oscar, los acuerdos de libre comercio son solo uno de los diversos mecanismos de integración comercial que hay. Y más allá de negociar y luego firmar un TLC específico con cada país, sí es muy importante comenzar a dar pasos en esos procesos de integración. El tema, por ejemplo, que la vicepresidenta puso sobre la mesa con mucho énfasis del visado, y de la mano de eso tener, por ejemplo, embajada de Sudáfrica en Colombia, es lo que permite empezar a tener esa conversación que, entre otras, las empresas empiezan a aprovechar. Sí, como les contaba en la introducción, si ya las empresas de la industria de alimentos exportan cerca de $70 millones a 31 países, imagínense lo que va a ocurrir cuando no sea necesario mandar un pasaporte a Venezuela y esperar un mes para tener una visa solamente para hacer visitas comerciales. Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, avanzar en eso, sería formidable. Lo otro es las conexiones aéreas. Mañana entiendo de la reunión con la aerolínea de Etiopía, que es una aerolínea muy sofisticada para todo el continente africano, poder tener de nuevo conexiones entre América Latina directos con África, va a ser muy importante. Había una ruta en el pasado entre Sao Paulo y Sudáfrica, esa ruta por efectos del COVID fue cerrada. Hoy no hay forma de llegar desde Colombia hasta Sudáfrica si no es pasando o por París o por Alemania o por los Estados Unidos. Entonces ese es un segundo paso muy importante. Y el tercero es la conversación entre los gobiernos. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en Kenia, todos los productos importados con los cuales no hay mecanismos de integración económica, los alimentos le tienen que poner un sticker diferenciador a cada producto. No es solo, por ejemplo, la información del lote.
y me cuenta el director de relaciones, pues de una de las oficinas de relaciones internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tuvieron ya una reunión con las autoridades aquí en Kenia para empezar a abordar esos obstáculos al comercio, que son medidas sobre todo para arancelarias. Entonces, obviamente para nosotros en la industria de alimentos, el poder tener el día de mañana, y Dios lo quiera, pues un acuerdo de integración profundo como es un TLC sería pero en la práctica pues esos procesos toman tiempo. Director Montes, una de las líneas de trabajo de este viaje era cultural, era mirar el origen, y yo quisiera saber si usted ha sido partícipes también de esa línea de trabajo sobre el origen, si ha tenido algo que ver y si de alguna manera esa búsqueda, esa parte cultural se cruza con la comercial. Aquí hay un poquito de problemas de energía y ya se están dando cuenta, lo están viendo en directo. Mira, hay una participación muy activa, cultural. Vinieron varios de los artistas a tener esa integración cultural con los artistas de estos países. Tanto en Sudáfrica como aquí en Kenia hubo un intercambio cultural entre Colombia y el respectivo país. Nosotros fuimos invitados ayer a una jornada muy emotiva, muy emotiva. Créanme que hasta las lágrimas derramé en ese evento, donde efectivamente hay esos mecanismos de integración cultural también, que insisto, para una relación con los países africanos no es solo suficiente la relación económica, es muy importante avanzar en la relación cultural, académica y también política. Allá son las 7:01. Ya es de noche, ¿cierto? Por eso es que lo vemos así a oscuras, porque se fue la energía. Pero bueno, le agradecemos mucho esta comunicación, don Camilo Montes, porque realmente ha habido tanta controversia alrededor de este viaje, si es importante, si no lo es, si las críticas tienen que ver con el racismo hacia la vicepresidenta y demás, que por eso quiero cerrar la entrevista preguntándole o pidiéndole su opinión al respecto y diciéndole antes a la audiencia, yo no sé usted por quién votó y no se lo voy a preguntar, pero pues usted representa un gremio, la ANDI, que ha sido crítico con las políticas de este gobierno y que está viajando en una comitiva donde, como también decíamos, el viernes va, por ejemplo, una productora de cosméticos que tiene un almacencito pequeño en Cali y que ha maquillado con esos cosméticos a Francia Márquez. Es decir, pareciera que hay una diversidad en el tamaño de las compañías que se pueden beneficiar del viaje, en la manera de pensar de las personas que acompañan esta comitiva. Y yo quiero que usted nos ayude como a despejar esa gran cantidad de ruido que hay alrededor del viaje. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de este viaje y sobre la apertura o no del gobierno a también apoyar a personas que seguramente piensan ideológicamente distinto como usted o el gremio que usted representa? Mire, Claudia, yo llevo 7 años, voy a cumplir 7 años en la Cámara de Alimentos, y creo que desde el primer día que llegué, mi junta directiva me ha pedido siempre con el gobierno, con los que he tenido la oportunidad de interactuar por mi trabajo, de pedir una interacción mucho más profunda con África. Y que hoy una vicepresidenta afrocolombiana esté visitando este continente, lo que permite es fortalecer y reconstruir esas relaciones que, insisto, son requeridas en un continente como este. Desde hace cerca de 3 décadas no había una visita de alto nivel y además comprensiva, no solo desde los gobiernos, también la academia, las expresiones culturales, por supuesto los empresarios, los líderes aquí están o están participando de esta misión. Para nosotros desde el sector privado y en particular las empresas pues que nosotros representamos, vemos grandes oportunidades en África. África es muy grande, de todas maneras solo en esta misión estamos visitando 3 de los países. Hay que entender país por país para efectivamente utilizar los mecanismos de integración con continentes o con países como los africanos para aprovecharlos en beneficio de todos los colombianos. Oiga, y es que como nos queda tan lejos y no hay suficientes conexiones aéreas, pues es difícil ir, pero la gente a veces se imagina que África pues es una cosa paupérrima, ¿no? O nos imaginamos. Y yo quisiera que usted también nos diga cómo es. ¿Hay que ir de turismo? ¿Es lindo? ¿Es feo? ¿Cómo es? Pues al menos los 2 países en los que hemos estado
muy diferentes a lo que yo me imaginaba. Yo también, pues es mi primera vez en África y uno tiene esa imagen más como de un África deprimido, muy alejada como del desarrollo, y pues Johannesburgo es una ciudad súper moderna, tiene zonas comerciales de altísimo nivel de consumo, lo que el tipo de productos y servicios que tienen a disposición los sudafricanos son tan sofisticados como los que hay en Bogotá. Pues es una economía bastante desarrollada. Aquí en Kenia se parece más en términos de desarrollo y bueno, tampoco pues hemos ido más allá de Nairobi. Se parece más a nuestras ciudades de Colombia, con una gran diferencia, y es que los últimos años le metieron la ficha duro a la infraestructura. Tienen una autopista, Claudia, que me dejó con la boca abierta. Es una autopista en un segundo piso que se recorre casi en hora y media por la ciudad. Y me contaba un señor con el que me reuní ayer, que es el cónsul honorario en Uganda, que antes llegar del aeropuerto a la zona donde era el evento tomaba 5 horas y ahora se logra en 45 minutos. Es una ciudad bastante desarrollada, pero tiene retos como el que estamos viendo ahora. Sí. Se va la luz. Está totalmente a oscuras ustedes, no sé cómo le funciona el internet, pero bueno, le agradecemos mucho y esperamos que se solucione el problema de energía, porque apenas son las 7 de la noche, todavía no es hora de irse a dormir. Don Camilo Montes, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un saludo a toda la mesa. Bueno, Sebastián, ¿ya contento o no? No, desde el primer principio yo creía que es una muy buena idea. No estaba tan de acuerdo con lo de la señora Noemí, pero lo que cuenta el señor Montes es estupendo. Yo quiero leer lo que un oyente tuitero nos pone, porque nos taguea a Oscar, a usted y a mí, y dice: vea, ojalá la vicepresidenta visitara Botsuana y copiáramos el modelo de explotación de minerales que ellos implementan. Es una unión entre sociedad e industria minera, y pues la revista Economist lo reseñó, y Botsuana es un país que lleva creciendo 7, 8, 9, 10% a tasa anual en la última década. Es un buen ejemplo. Bueno, gracias a nuestra oyente por el mensaje que nos manda. Señor Oscar. No, pero es que yo sí creo que, bueno, muy bien lo que dijo el doctor Montes y demás, pero el balance se hará al regreso. Y se hará cuando comience a materializarse todos estos anuncios, todos estos acuerdos. Por supuesto que los celebramos, más comercio, más ingresos, más trabajo, más empleo y demás. Pero hay que tener cuidado también a la hora de mirar exactamente qué se logró. ¿Qué fue lo que se logró después del viaje? Y le quitamos las anécdotas, le quitamos que fue la amiga, que fue la otra. No, le quitamos las anécdotas y lo ponemos en cifras. Vamos a poner esa lupa, y miramos. Oscar, sí, señor. Ana, usted sí estaba contento. Hugo, ¿usted sí estaba contento desde el principio o no? No, pues yo siempre he tenido reservas, de acuerdo con Oscar. Al final sabremos si se concretaron algunos negocios o no. Igual, Claudia, cualquier mercado que se abra para Colombia será una noticia positiva. Y más si es el continente africano, que digamos ha progresado en la última década. Recordemos que China adelanta una colonización imparable en diferentes países africanos, y hoy es China el principal socio comercial de África. Hay un volumen millonario en el comercio entre ese continente y la República Comunista China. Ojalá se abran mercados. Hay que esperar a ver qué resultados arroja este periplo de la vicepresidenta y esta comitiva por ese continente. Pues yo creo que estamos aprendiendo mucho y que Colombia debe darse la oportunidad de hacer estas exploraciones. En algunas cosas se tendrá éxito, en otras no. 11 de la mañana, 8 minutos, ya volvemos. Colombia está al aire.